Buenos días. Encuentro a Antonio, a Rubí, a Carlos, Cristian, Carla, Luz Michelle, Samantha, Sandra y Bianca. ¿Es correcto? Sí. Sí, maestro. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar entonces. El tema de hoy es tener una respuesta a la pregunta que nos hacíamos, ¿qué es la filosofía? ¿Es correcto? Sí. Bueno, continuamos. Para dar respuesta a esta pregunta, la escuela griega platónica usó un término poco común jolé. Este término más tarde va a tener un significado muy peculiar. A diferencia, para los latinos, quienes utilizaron el término otium, cuyo significado es ocio. Este término se ha pervertido con el paso del tiempo e incluso lo hemos devaluado y lo hemos traducido como flojera, como espacio para la pobreza, perdón, para la pereza. Y en realidad el ocio para los latinos era buscar una actividad relacionada con la filosofía. Decía que para los griegos el término jolé significaba tiempo libre. Un tiempo libre que tiene una relación muy estrecha con la escuela. Tiempo libre para el griego quería decir tiempo libre para aprender. Esto significaba que el hombre debía considerar que ya había cubierto todas sus necesidades. Estamos hablando de necesidades biológicas, necesidades económicas, necesidades corporales, necesidades animales, etc. Y una vez satisfechas estas necesidades, entonces podía dedicar su tiempo libre a lo que es aprender, ya que la filosofía no es algo normal, pues el aprendizaje que suponía para el griego era un aprendizaje de excelencia. Y la escuela se volvió este espacio para aprender excelencia. Que en realidad era un aprendizaje que causaba extrañeza. ¿Y por qué extrañeza? Porque la filosofía no puede ser una enseñanza familiar. Es decir, no es algo que se enseñaba en las familias, como hoy en día podríamos decir la educación. La educación pues es algo que se gesta en la familia, que se, usando un término un tanto impropio, se mama en la familia, entonces es algo que se transmite de generación en generación. En este caso, la filosofía, pues no es algo que se enseña en la familia, por eso su extrañeza. Y hoy en día, bueno, pues sigue causando esa extrañeza como enseñanza, porque no es común. Puesto que ya desde la concepción griega, esta enseñanza consistía en una amistad con la sabiduría.
De lo único que tenemos es que la filosofía se compone de dos vocablos. Creo que son las descripciones, no podríamos decir definiciones, sino descripciones de las que ustedes tienen en sus manos. Uno es filia y el otro es sofía. Propiamente son los que componen la palabra filosofía. La palabra hasta hoy no hay y no ha habido ninguna ciencia que haya definido a la filosofía como tal. Es decir, no tenemos una definición precisa de lo que es la filosofía. Algunos llegan a decir que la filosofía es simplemente pregunta tras pregunta hasta llegar a una respuesta y una respuesta que sea convincente. Sin embargo, también el hacer preguntas no es sencillo. Ejemplo, los pequeñitos, no sé si alguno de ustedes tenga algún sobrino, algún primito que sea pequeño, que todavía esté en esa etapa de los porqués. ¿Alguien quiere responder? Sí. ¿Cuáles son las preguntas que generalmente hace el niño? Pues yo digo que es como depende de la situación, ¿no? Porque es como de, o porque están calientes las cosas o porque están frías. Bueno, yo digo que depende de la situación del, del por qué preguntan las cosas. Bueno, si se dan cuenta, el niño siempre pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vuelve a insistir tantas veces, lo considera el necesario. Entonces, es un porqué que algunas ocasiones, pues ya no tiene respuesta. Entonces, por eso, la filosofía no es sencilla, ni tampoco el hacer preguntas es sencillo. No sé si me explico. Un Sí, poco. Bueno, entonces nos damos cuenta que la filosofía como tal no se ha traducido en ningún idioma o ciencia. Esto precisamente por la dificultad que implica el término como tal. Por eso decir filosofía es amor a la sabiduría, pues es algo muy simple, pero eso no la define como tal. ¿Me explico? Sí. Bueno, para el árabe tiene una palabra para designarla, que es asafa. De aquí que la filosofía es una indigestión, es decir, porque estamos hablando de una ciencia que no se ha digerido. O sea, no lo hemos digerido porque no es sencillo. Por ello los árabes recurrieron a un pensamiento, bueno, con un pensamiento hermenéutico para poder indagar más qué era la filosofía. Pero aún así tampoco lograron definirla. Y ustedes pueden seguir buscando sobre todo en las páginas de internet, y se van a dar cuenta que no hay una definición como tal. Hay una descripción, pero no hay una definición. ¿O alguno de ustedes tiene ahí cerca alguna definición? A ver, ¿qué fue lo que encontraron? Algunos de los que hicieron su tarea. ¿Se la leo? Sí, por favor. Filosofía, nombre femenino. 1. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Y Bueno, 2. sí, Sistema adelante. filosófico o conjunto psíquico de los razonamientos expuestos por un pensador. Pregunto,
¿En realidad esa es una definición o es una descripción? Una descripción. Es una descripción de lo que puede contener como ciencia, pero en realidad no es una definición. No sé si me explico. Sí. 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 Bueno, entonces, primer problema que enfrentamos. No tenemos una definición hasta aquí. Entonces ya decíamos que los árabes tienen que recurrir a la hermenéutica para saber qué es la filosofía. Sin embargo, pues hasta la fecha no hay una definición como tal. ¿Alguien sabe qué es hermenéutica? ¿El qué? ¿Qué es hermenéutica? ¿Cómo, profesor? Hermenéutica. El término hermenéutica, ¿lo conocen? Dice técnica o método de interpretación de textos. La hermenéutica se remonta a la exegesis bíblica y a la explicación de mitos y oráculos de la antigua Grecia. A ver, Rubí, entonces, ¿qué es lo que entiende con esto? Es como, son como mitos, ¿no? O sea, porque dice que son mitos y oráculos de la antigua Grecia. Es como son como escritos, ¿no? Pero mitos. ¿Alguien más tiene otra respuesta aparte de Rubí? Bueno, la hermenéutica propiamente es una herramienta que utilizan hoy en día tanto filósofos y otros hombres en otras ramas para hacer interpretaciones sobre determinadas realidades. Por eso Rubí mencionaba que los hermeneutas religiosos. ¿Qué hace un hermeneuta religioso? Bueno, un hermeneuta religioso es aquel hombre que investiga eh, algún acontecer en particular o el acontecer en general de tiempos pasados. Hablemos, por ejemplo, la exégesis bíblica. Para ello, bueno, pues tienen que entender primero el idioma. Segundo, tienen que conocer un poco las costumbres, conocer algunas tradiciones y a partir de allí comenzar a hacer una interpretación de ese contexto que están estudiando. Entonces, ya esta rama la utilizaban los árabes para hacer las interpretaciones en el campo filosófico. Bueno, el no traducir, o sea, el no tener una traducción como tal, pues va a causar extrañeza. O sea, es extraño que no haya una definición de lo que es filosofía, mientras que todas las ciencias tienen una interpretación o tienen una definición. De cualquier ciencia tenemos una definición. La pregunta es, qué extraño que la palabra filosofía no tiene una definición como tal. Hay una descripción, pero no hay una definición. Por esto podemos decir que aún los griegos no entendían a los filósofos. Estamos hablando de los griegos. De aquí podemos, o yo por lo menos de aquí puedo decirles con mucha franqueza, que tienen frente a ustedes a un profesor. ¿Y por qué profesor? Bueno, porque también yo, al igual que muchas personas, estamos en la búsqueda de. No todo profesor que enseña filosofía, pues es filósofo. O incluso me atrevería a decir, no toda persona
que realizó estudios en filosofía es filósofo. Porque si de la definición, perdón, si de la palabra filosofía no tenemos una definición, pues es un poquito más complicado decir, este es un filósofo. Nicolás de Cusa utiliza un método desde un pensamiento cristiano y recurre a un término latino, anime. Lo que para Cicerón en la filosofía va a ser el cultivar el alma, quizá algo poco común para los cristianos. Sin embargo, para los no cristianos, pues les va a causar un poquito de extrañeza. El judaísmo, por su parte, se preguntaba que qué era más importante, si la ley o la filosofía. Es decir, es una pregunta que obviamente pues tenía una respuesta inmediata. Decía el judío, pues para mí es más importante el Pentateuco, porque el Pentateuco representa la ley de Dios y la ley de Dios pues es muy clara, porque hay una concepción religiosa muy profunda en el pueblo judío. Por eso para el pueblo semita, la filosofía no podía formar parte de la academia, ya que ellos tenían muy claro lo que es la ley y les bastaba con eso, conocer la ley, practicar la ley y entonces cumplir con el mandato divino. Por lo tanto, no necesitaban de una filosofía para, podríamos decir, para ser mejores personas. Por este mismo motivo, el mismo cristianismo pues, no puede ser entendido sin el judaísmo, porque ambas religiones son reconocidas como religiones reveladas. Ya para el siglo XIII, la comunidad árabe, la filosofía deja de tener importancia después del filósofo Averroes. Y esto debido a que el Islam también es una religión, podríamos llamarla revelada, o es una de las 3 religiones monoteístas. Por lo tanto, es difícil integrar la filosofía como una enseñanza cuando hay un libro que da mayor sustento a su vida. Sin embargo, para el cristianismo también iba a tener una dificultad e incluso iba a desaparecer gracias a Santo Tomás de Aquino, bueno, quien antes de ser santo, iba a ser enjuiciado precisamente por exponer su pensamiento filosófico. Y para poder hacer aceptado el pensamiento filosófico dentro del pensamiento cristiano, ya se decía en aquellas incipientes universidades que la enseñanza de la filosofía propiamente era que la filosofía pasara como una esclava de la teología.
Es decir, aún así no le daban la importancia que tiene la filosofía. Entonces podemos casi concluir que es gracias a Santo Tomás que nosotros tenemos el acercamiento a la filosofía. Gracias a Santo Tomás, bueno, conocemos qué es la filosofía. De lo contrario, quizá hubiese sido un poco más difícil saber qué es la filosofía. De aquí también podemos deducir que la filosofía es importante precisamente porque no es algo común y sigue causando extrañeza. Hoy en día, los mismos familiares de aquellas personas que optan por esta carrera en las universidades, lo primero que se preguntan, bueno, ¿y de qué vas a vivir? O sea, ya no se preguntan en qué consiste, a qué se dedica, cuál es su campo de acción, sino lo primero que se dicen, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Es decir, ¿cuánto vas a ganar por esta profesión? Por ello, bueno, pues sigue causando extrañeza. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque nos ayuda a pensar. Es difícil pensar. Es importante, sobre todo porque nos ayuda a nuestra vida cotidiana a discernir. Sin embargo, antes de proseguir, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué diferencia encuentran? ¿Tienen papel y pluma para anotar? Sí. Sí. Entonces, les hago las siguientes preguntas. ¿Quién es una persona que es considerada sabia? Es decir, ¿quién es un sabio? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Quién es un sabio? Segunda pregunta. ¿Quién es un erudito? ¿Y a quién se le da el calificativo de persona culta? ¿Ya tienen las tres preguntas o hay alguna duda? Esas preguntas las vamos a contestar a lo que nosotros sabemos o las buscamos en el internet. Bueno, por el momento vamos a contestarlas de acuerdo a la concepción personal, como ustedes o lo que ustedes sepan. En un segundo momento, bueno, pues ustedes van a buscar diccionario, a ver si es correcta la respuesta que ustedes dieron o por el contrario, hay que clarificarla. En unos minutos estamos aquí a punto de cerrar porque nada más tengo un espacio de 30 minutos aquí en mi programación y les invito por favor a seguir dialogando acerca de estas tres preguntas. Antes de pasar a la plataforma, pregunto, con lo que les acabo de explicar, ¿les queda claro las tres preguntas que elaboramos para poderlas contestar? Si yo les preguntara, ¿qué es filosofía? ¿Cómo definen filosofía? ¿Cuál sería la respuesta? Que filosofía no tiene un significado, solo es una expresión. Es correcto, es decir, tenemos una descripción más no una definición. Y la descripción más cercana que tenemos es amiga de la sabiduría o amigo de la sabiduría. Si yo pregunto, ¿cuál fue el desarrollo para
tener como resultado esta ciencia llamada filosofía? Es decir, ¿cómo nace la filosofía? ¿Cuál sería la respuesta? Por medio del pensamiento. ¿Algo más? Bueno, como pudimos darnos cuenta, el nacimiento de la filosofía pues no fue fácil y de hecho no ha sido fácil porque aún así sigue siendo una ciencia que pocos quieren estudiar. Bueno, y la última pregunta, ¿por qué es importante la filosofía? ¿Qué respuestas tienen por ahí ustedes? Yo. ¿Qué respuestas encontraron? Sí, adelante. Es el amor por la filosofía, no por la sabiduría, y tal como lo entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de los materiales tan fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad o la moral. Esa es una respuesta. Nere, ¿verdad? ¿Cuál es su Sí. nombre completo? ¿Dónde? ¿Cuál es su nombre completo de Nere? Nereida. Nereida. Muy bien, Nereida. ¿Alguien más aparte de Nereida? Yo, profe, Adelante, Rubí. muestra que el saber es algo mucho más profundo que una capacitación técnica. El saber teórico también es importante porque es el camino hacia la práctica, como bien mostró Aristóteles en su relación entre poiesis y praxis. ¿Entre quién? ¿Quién? ¿Me repite, por favor? Poiesis y praxis. Muy bien. ¿Alguien más aparte de Rubí? Bueno, pues en un momento los espero. Espero un poquito más de participantes y sobre todo pues que su participación por ahí quede guardada. Pasamos a la plataforma y seguimos trabajando. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, abrimos el foro en la plataforma y comenzamos. Ahí hay más tarea aparte de las preguntas que nos acaba de poner. Sí, vamos a dialogar sobre estas preguntas, sobre el sabio, el erudito y el culto. Bueno, pues gracias por su asistencia y pasamos al foro. Sale, profe. Hasta luego. Gracias. Bueno, en un momento nos vemos. Gracias a ustedes.
Te meto otra vez la